Bueno, este es el cuarto estudio que hacemos con Fomento y para nosotros es fundamental. Como grupo de investigación, yo estoy en la Pompeu, ella está en ESADE, pero digamos, tenemos una revista también que editamos cuatrimestralmente y sin la financiación de un estudio como este, que es el cuarto, seguramente habría investigaciones que no podríamos acometer. Desde luego esta imposible porque tiene una parte comparada que al final, una parte jurídica comparada, he venido en el metro con un amigo que está en la Pompeu, que es catedrático y es científico, y lo científico es transversal, es universal. El derecho no, el derecho es el de aquí, y los franceses tienen el suyo, los alemanes el suyo. Entonces, siempre que uno aborda un estudio comparado, el riesgo, te arriesgas y te equivocas seguro si tú eres el que estudia Francia, la interpretas y la explicas, con lo cual hemos tenido que buscar, digamos, expertos en otros países para que nos cuenten el qué. Con relación a lo que decía Javier, yo solo espero que el 15% de empresas que no hacen reuniones, 19% que no hacen formación, 22% que no hacen inspecciones y 22% que quien gestiona la coordinación son los administrativos, no coincidan todas en un mismo pool, porque si no, pues que llamen a un penalista en España, digamos. Hablaremos hoy, aunque no es el cometido, de responsabilidades. Si algo hemos aprendido en este estudio es que nuestra aproximación inicial era, y César lo ha explicado muy bien, ¿no? Seguramente España tenga lo más complicado del mundo en materia de coordinación, y seguramente los demás no, pues la sorpresa que nos hemos llevado es que no es bien así. Por tanto, no es bien así. Hay cosas que, como ahora veremos, son más simples en otros países, más eficientes y formas de hacer más eficientes con relación a algunos datos que luego estaría bien recuperar, esas reuniones iniciales y periódicas. Pero una sorpresa ha sido realmente que en la determinación del grado de complejidad regulatoria, al final somos juristas y hemos buscado juristas y la respuesta es jurídica. Ten en cuenta que, fijaros lo que han dicho las empresas, cumplen porque es obligatorio y porque tienen miedo a no cumplir. Entonces, al final, uno en prevención de riesgos laborales intenta hacer lo mejor que puede las cosas, pero primero cumplir. Y luego de ahí, si nos regalan un apartamento en Port de la Selva, perfecto, pero primero cumplir, ¿no? Pues, y eso se ha demostrado en las encuestas. Por eso nosotros somos juristas y como juristas hemos intentado ver cuál es el grado de complejidad regulatoria en otros países, en Francia, en Italia, en Reino Unido y en Alemania, que son los 4 países que determinamos por consenso, por proximidad, digamos, y porque normalmente cuando España hace algo, el último ejemplo es el hecho de desconexión, a quien hemos copiado, creo que hemos traducido mal, es a los franceses, ¿no? Pero países que habitualmente cuando hacemos algo es más fácil decir, yo tengo esta propuesta del eje Ferenda que trata de copiar a los alemanes o a los franceses. No es que es un tema, se le ha ocurrido a Javier, a César y a Luque y a Ana, ¿no? y que no tiene ningún parámetro de otros países. Pues esa complejidad regulatoria que tenemos nosotros, hemos tenido una foto bastante aproximada de complejidad en otros países. Lo primero que nos han respondido los 4 profesores de otros países es, ostras, esto es muy complejo en nuestro país. Es que esto es muy complejo. Otra cosa es que luego nos hayan dicho más cosas. Es muy complejo, pero la responsabilidad no hay responsabilidad penal, aquí la responsabilidad civil es muy reducida, es muy excepcional. Es decir, la foto, y por ahí acabaré, hemos de tener unas conclusiones del estudio, pero hemos de marcar este estudio en un ámbito más genérico de prevención. Porque seguramente al libro que hacemos propuestas del eje Ferenda, pero convendría sentarse, y hoy haremos un F5, un RFE, sentarse y decir, oye, si tenemos que dibujar otra vez el cuadro, hemos de tocar estos 4 o 5 aspectos, algunos de coordinación, pero algunos de responsabilidad, porque cuando los demás te explican cosas, al final les hemos preguntado sobre responsabilidades y te dicen, bueno, es que en Alemania la responsabilidad penal en este tema es absolutamente excepcional y la responsabilidad civil es absolutamente excepcional. El recargo no lo tiene nadie, digamos, bueno, vamos sumando. Recordad que en algunos estudios que hemos hecho para FONEM hemos constatado y está colgado que en España la inmensa mayoría de accidentes de trabajo que se judicializan es por un incumplimiento del deber de coordinación y que la inmensa mayoría de los accidentes que se judicializan, en más de un 80%, el juez declara la responsabilidad por incumplimiento en materia de recargo de prestaciones. Es decir, no es un tema menor. Nos aproximamos a este tema en base a una gran conflictividad judicial que ya probamos en algún estudio cuantitativo y cualitativo que hemos hecho con Fomento y que tenéis a vuestra disposición y, por tanto, es una aproximación sobre un tema que nos interesa. En cuanto a la metodología, bueno, hemos tenido que identificar países y, sobre todo, a quién nos va a hablar de ese país.
Es decir, ya nos hemos equivocado 30.000 veces escogiendo mal. Es un jurista que sepa de prevención y que intente explicarla y que la entendamos y que nos entienda. Entonces, lo que hemos hecho es contarles primero el modelo español, lo que buscamos, y en base a eso que ellos construyan en referencia, ¿de acuerdo? Con mayor o menor acierto, digamos, creo que los resultados pueden ser más o menos satisfactorios en la mayoría de los países. Ya adelanto spoiler, antes en la sesión con los ponentes me decía, un spoiler, bueno, ya lo digo ahora y así, digamos, podéis estar más relajados, ¿no? Complejidad regulatoria pareja, relevancia de la figura de empresa titular. Empresa titular es, digamos, un empresario titular en España, ahora lo veremos, en España, digamos, empresarios titulares en un mismo ámbito, a efectos de prevención puede haber un montón, lo trataremos. Es decir, si alguien no me ha entendido, ya vamos mal en el año 2018. Es decir, en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades preventivas, es decir, que en un mismo espacio haya trabajadores de varios empresarios, digamos, ahí hay figura de empresa titular, concurrentes, y a ver si hay un empresario principal. La figura de empresa titular en otros países es única. Si venís a cenar a casa, venís a mi casa y yo mando. En España esto puede haber varios empresarios titulares en un mismo centro de trabajo. Y eso es algo que es sumamente complejo, sobre todo cuando una empresa tiene múltiples centros de trabajo. Si tengo un único centro de trabajo, conoceré más o menos todos los que me viven ahí, pero en cuanto tenga centros de trabajo, si me van dispersando, igual dentro de esos centros de trabajo hay múltiples empresarios titulares a efectos de prevención, con unas obligaciones que hay que cumplir, ¿no? Por lo tanto, este es un primer aspecto de, digamos, refit o fitness de la regulación en materia de seguridad laboral. Yo, hace años, con Jaume de Montserrat, participé en una conferencia que era sobre el refit, digamos, adelgazarla a nivel comunitario, porque era una estrategia comunitaria, la normativa comunitaria en materia de prevención de riesgos laborales. Ahí se quedó la ponencia, el objetivo y todo lo y Jaume, digamos, también, ¿no? Pero digamos, en cuanto al refit en materia normativa, seguramente esto sea un primer aspecto. Hay que simplificar las figuras de empresarios responsables. O sea, figura de empresario titular, si vienen a tu casa, digamos, pues vienen a tu casa, ¿no? Entonces, esto es muy importante. En tercer lugar, sorpresa. Nosotros tenemos una regulación muy exigente si subcontratamos nuestro core business en nuestra casa y menos exigente si lo que subcontratamos no es nuestro core business. Bien, en otros países el factor propia actividad, si el que está dentro de casa es core business o no, es neutral. No neutral en el sentido de que nos es igual y no hay ese plus de vigilancia. No, no, al contrario. En otros países tienes que estar muy pendiente del que entra a tu casa, sea core business o no. Y esto es algo que nos ha sorprendido, ¿no? Es decir, es algo que seguramente con lo que no contábamos, ¿no? Evidentemente es una regulación muy exigente, pero más simple. En el momento que es el empresario titular el que tiene todos los focos y nosotros tenemos de todo tipo de empresarios, yo aún me paso año 2018 identificando ante consultas de empresa quién es titular y si hay principal. Concurrentes todo el mundo lo sabe, más o menos, ¿eh? Otra cosa es que los tengamos identificados. Pero el titular y el principal aún seguimos, yo sigo informando y explicando quién es en casos concretos, ¿no? Y todos los países tenemos una regulación diferenciada y bastante similar con relación al sector de la construcción. ¿De acuerdo? La figura de, entre comillas, nuestra figura del coordinador en seguridad, de seguridad en la construcción es muy importante. Adelanto que si alguien luego incidiré, si alguien cree que la figura del recurso preventivo, que a mí ya me gusta que se haya preguntado y haya salido, lo conocen otros países, no lo conoce nadie. El recurso preventivo no lo conoce nadie. Iremos al recurso preventivo, porque si hay algo al que tocar, si a mí me preguntáis, y ya es una opinión muy subjetiva, que es algo que nos ha hecho más daño que otras cosas, seguramente sea la creación en España del recurso preventivo. ¿Y quién es el recurso preventivo? Aún hoy, y es del año 2004, aún hoy, en el año 2018, nos seguimos preguntando, ¿y el recurso preventivo quién es? Bien. En España, digamos, todo lo que voy a decir lo sabéis, pero prefiero decirlo porque así valoramos mejor Francia, Alemania e Italia. De manera relativamente rápida, luego en el debate repreguntáis si queréis. Pero en España, ¿cómo tenemos configurado el sistema de coordinación? 3 sujetos responsables, 3 obligaciones, 3 grandes problemáticas. El empresario titular, inusual complejidad.
es muy complejo, ahora iremos. Empresarios concurrentes, en mi opinión, es un caos. La figura del recurso preventivo ahí dando vueltas, quién es, quién lo pone, sin entrar en construcción. Pues si entramos en construcción, que en el debate podemos entrar, el recurso preventivo y la construcción de si solo es el contratista y nunca el subcontratista, bueno, digamos, esto hay que sentarse y verlo con cuidado. Y la figura del empresario principal. Nosotros, si vienen a casa de Cos Business, el deber de vigilar. El deber de vigilar, es decir, si el problema del accidente, al final un juez lo que se plantea ante un centro de trabajo con trabajadores de varios empresarios es que si hay un accidente, el accidente es debido a ¿qué? ¿Qué se han cumplido? El deber de informar del titular, no se han coordinado o resulta que esas dos cosas se han hecho bien y no se la ha vigilado bien. Y si no se la ha vigilado bien, además de su empresario, ¿hay alguien más responsable? Es decir, se ve desde el accidente y el intentar identificar cuál es el deber incumplido. Ojo, a ver, yo soy, digamos, el legislador comunitario y os diría, ¿a mí qué me contáis? Digamos, la directiva marco dice lo siguiente, leo. Lo digo porque quien nos lo hemos complicado somos todos los demás. Es decir, no se puede hacer refit en la directiva marco. Refit, algo más simple del artículo 6.4, que es, sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente directiva, cuando en un mismo lugar de trabajo, estén presentes trabajadores de varias empresas, los empresarios deberán cooperar. Quedaros ya con este término, cooperar, en la aplicación de las disposiciones relativas a la seguridad, la higiene y la salud, así como, habida cuenta del tipo de actividades, o sea, un poco, ojo, en aquello que sea complicado, coordinarse. Cooperar y coordinarse, ¿se entiende? Es decir, es una aproximación. Con vistas a la protección, prevención de riesgos profesionales, informarse mutuamente de dichos riesgos, informar a sus trabajadores respectivos y a sus representantes. Con lo cual, da la sensación que la directiva lo que nos transmite es, oye, si no hay mucha complicación, cooperáis, hablaros, si hay complicación, coordinaros, maneras de hacer. Hablar sobre maneras de hacer, consensuar maneras de hacer, pero es el artículo 6.4. España tiene ratificado, Italia no, Reino Unido no, Alemania no, Francia no, es decir, somos el único país de los analizados que tenemos ratificado el convenio OIT 155, lo tenemos desde el año 85, que nos dice, artículo 17, siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, también tendrán el deber de colaborar, cooperar, lo digo porque, digamos, cuando uno habla de coordinar, bueno, yo no soy lingüista, pero cada vez hay más lingüistas en equipos de juristas, ¿no? Nuestro artículo 24 es un artículo amplio, pero el artículo 24 está redactado de la siguiente manera. Lo digo porque seguramente ya en el año 95 empezamos a lo grande, ¿no? Tardamos 10 años en saber lo que quería decir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, nada más y nada menos que 10 años, no en la construcción, que fue enseguida, pero sí en el resto de las actividades, en tener un Real Decreto que lo desarrollase. Pero el artículo 24 dice, cuando un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadas de dos o más empresas, éstas deberán cooperar. Bueno, cooperar, por lo tanto, oye, cooperar. Ahora seguramente nos dirá, y cuando sea muy complicado, coordinarse, ¿no? Dice, en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos, a tal fin establecerán los medios de coordinación. Ya está, ya lo hemos unido. Es decir, España lo ha unido. Digamos, cooperar y coordinarse independientemente de que lo que haya sea complejo o no. ¿Se entiende? Es una pura aproximación. Una pura aproximación, pero al final, lo que quiero decir con esto es que damos señales. Al final dejamos señales y para rehacer cosas en derecho hay que rehacer cosas desde el principio, sobre todo porque la directiva dice lo que dice. La directiva nos da mucho espacio. Otra cosa es que los países que han traspuesto la directiva, como vuelvo a decir, la hayan traspuesto en muchas ocasiones de manera muy parecida a nosotros. Pero la directiva dice algo, digamos, coherente. Oye, hablaros, y si es algo complicado, pues maneras de hacer, no solo contaros, sino maneras de hacer. Nosotros desde el principio, oye, medios de coordinación. Vamos a titular concurrentes y principal en España. Como sabéis, el artículo 171/2004, por tanto casi 10 años después de la ley del 95, nos dice, oye, ¿quién es el titular y qué tiene que hacer este titular? 2004,
En 2018 y aún estamos con esto. ¿Quién es el titular y para qué? El titular es la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar un centro de trabajo. A efectos de prevención, ¿eh? No hablo titular a efectos de responsabilidades salariales, no, a efectos de prevención. Ojo con mezclar términos aquí, ¿eh? La persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo. ¿Qué es centro de trabajo? Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o en la que deban acceder por razón del trabajo. Al final, me explico, voy a un caso, digamos, muy simple. Pero que siempre pongo en clase, digamos, ¿no? Ayer en el máster de prevención, ¿no? De la Politécnica. Empresa de automoción, que dos centros de trabajo que subcontrata limpieza. Es titular respecto a la empresa de limpieza. Y la empresa de limpieza no se lo hemos impedido y resulta que, como un centro está en Barcelona y el otro está en Sevilla no tiene a nadie y dice, oye, subcontrato la limpieza de la empresa de automoción en Sevilla con otra empresa. Y yo subcontrato en Sevilla. Bueno, pues la empresa de limpieza también es titular. O sea, en el centro de Sevilla está la empresa de automoción que es titular de la limpieza macro y de la otra que entra, y la empresa de limpieza tiene la capacidad de disposición de un centro de trabajo a efectos de limpieza y ha invitado a otra a cenar. Espero que la empresa de automoción sepa que hay todos esos cenando en su casa, porque desde luego las obligaciones son para las empresas titulares. En conclusión, la empresa titular es el empresario o empresa que tenga la capacidad formal y o material de poner a disposición de otros empresarios un centro, espacio, lugar de trabajo y efectivamente lleva a cabo esa puesta a disposición. Mientras que en otros países el empresario titular es el empresario administrativamente titular del centro de trabajo donde se juntan todos, en España no. Puede haber muchos titulares. Gran sorpresa, ¿eh? Porque hay muchas empresas que esto dicen, ¿qué me estás contando? Bueno, hay sentencias del Supremo y múltiples del Supremo de Justicia que dicen, no, en este centro de trabajo es titular la de automoción y la de limpieza, que deja entrar, que trae a cenar a casa a otra de limpieza. Ostras, yo la automoción no lo sabía, no me había ni enterado, ¿eh? Ojo con este tema, porque no es lo mismo tener un único centro de trabajo que múltiples. Con un único centro de trabajo espero que todos sepamos quién viene a cenar a casa. Pero en cuanto tenemos 3 o 4 y este centro va solo, el gerente, un nuevo centro adquirido, el gerente, igual el prevencionista no se entera de nada, ¿eh? El prevencionista de la titular macro, ¿eh? Empresa titular, las que haya, ¿eh? Las que haya, ¿eh? Yo cuando me cuenta un caso de estos, cojo el boli, una hoja y empiezo a dibujar. ¿Es esto? ¿Las flechas son así? ¿Estas son las titulares? Hay que dibujar, si no, en otros países no, ¿eh? Empresa titular, ¿qué debe hacer? Informar. Y si tiene trabajadores ahí, en ese centro de trabajo con trabajadores de otros, tiene que dar instrucciones. Nadie define ni informar ni dar instrucciones. Informar es dar noticia de algo, instrucciones es, en términos de la RAE, comunicar reglas de conducta. Es decir, cuando un empresario titular en ese centro de trabajo, además de trabajadores de otras empresas, tiene, como es habitual, trabajadores suyos, esa información ya se empieza a parecer mucho a coordinación, porque ya no es solo informar de los riesgos de nuestro centro de trabajo, sino tengo que dar instrucciones a los empresarios que entran a mi casa. Instrucciones como reglas de conducta, maneras de hacer. Por lo tanto, ya desde el inicio se nos gira mucho la normativa española en cuanto a complejidad. Problemática en el mundo real, en la práctica, en el mundo real que yo conozco, digamos, las empresas con varios centros de trabajo, y centros de trabajo que podamos decir en términos coloquiales que van solos. Este centro de trabajo deja entrar a quien quiere y a mí no me... Ostras, ha habido un accidente de trabajo de Luis. ¿Y Luis de qué empresa es? De SL. ¿Y SL dónde ha aparecido? Ostras, no lo sé. ¿Quién ha dejado entrar a esta empresa? Yo como prevencionista no me había enterado, ¿eh? ¿Qué tipo de información e instrucción hay que facilitar y a quién? Una gran discusión en este entramado en España en el que hay varios titulares es... En el ejemplo que he puesto, la información que dará la empresa de automoción a las 2 de limpieza que entran, porque entran a su casa 2 de limpieza, ¿es la misma información que ha de dar la empresa de limpieza que subcontrata a otra? Tengo mis dudas de que sea la misma, porque yo, como empresa de automoción, doy una serie de riesgos de mi empresa, digamos, macro, medidas de emergencia, pero si yo subcontrato empresa de limpieza a otra empresa de limpieza, mucho me temo, y hay alguna sentencia al respecto, que la información sobre los riesgos tiene que ser algo más cualificada, en base a que yo soy experto
en el sector que subcontrato. Con lo cual, digamos, ojo con esta información porque no es algo fácil normativamente de cumplir. Con esa información, ¿qué hacen los empresarios concurrentes? La obligación que tienen es cumplir con las instrucciones que le ha dado la empresa titular, comunicar a sus trabajadores la información e instrucciones recibidas y, sobre todo, tener en cuenta toda esa información e instrucciones para ver si mi evaluación de riesgos y planificación activa preventiva varía, si me sirve con la que he entrado a esa casa a cenar o la he de modificar. Todo esto es la primera ficha del dominó en España. Veremos como en otros países la primera ficha del dominó es el empresario titular fuerte, pero se arregla con una visita. Visitamos y vemos, visionamos los lugares de riesgos intercurrentes, ¿no? Empresarios concurrentes. Bueno, digamos, ¿qué tienen que hacer los empresarios concurrentes? Una información recíproca, nos tenemos que contar alergias, todo, oye, ¿qué vas a poner de cenar? Tengo esta alergia, no sé qué. Toda la información recíproca sobre nuestros riesgos. Con esa información, una vez hemos puesto la primera fecha del empresario titular, informa. Luego todos nos informamos. Con toda esa información hemos de ver si cambia en algo nuestra evaluación y planificación y es entonces cuando se han de establecer medios de coordinación. Como he dicho al inicio, los medios de coordinación se han de establecer desde el punto de vista normativo siempre. Si no se establecen medios de coordinación, tenemos que explicarlo muy bien. Si tenemos una contratista en España con la cual no hay ningún medio de coordinación, por eso me preocupan, digamos, algunos, claro, un cuarto de las empresas que han respondido, o sea, tú ya respondes diciendo no me coordino, O sea, ya es, digamos, una manera de, pues no tenemos un ámbito en el que no sea obligatorio coordinarse. No colaborar, sino coordinarse. Cuando uno utiliza el término medios de coordinación, es algo, digamos, que es mucho más, como os decía antes, que colaborar. ¿Cuáles son los medios de coordinación? Nosotros los listamos de manera no exhaustiva, otros países también de manera no exhaustiva. Según la peligrosidad de la empresa, número de trabajadores, duración de la concurrencia, siempre con carácter previo y con actualizaciones, a iniciativa del empresario titular, y si este no tiene trabajadores ahí del empresario principal, bueno, vamos a ver, no quiero complicarlo mucho hoy, pero el empresario titular normalmente tendrá trabajadores ahí. Si no los tiene, el líder de estas coordinaciones es el empresario principal. A ver, el empresario principal puede ser que no exista. El empresario principal a efectos preventivos es ser titular, ¿de acuerdo? Y subcontratar core business. Si no, no hay principal, habrá titular y concurrentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo he subcontratado siendo automoción y limpieza, pero no tengo en ese espacio de trabajo de la limpieza trabajadores míos ahí? ¿Quién lidera eso? Bueno, pues para la normativa española, pues no sé quién lo lidera. Evidentemente, en otros países es empresario titular. Con lo cual, ahí hay ciertos vacíos que generan mucha inseguridad. En cuanto a los medios que de manera no exhaustiva nos dicen, os recuerdo, intercambio de informaciones y comunicaciones, reuniones periódicas, esto es fundamental. En otros países, diría, de hecho, en UK es esto, visita y reuniones periódicas, visitas y en otros países también. Reuniones conjuntas con los comités de seguridad y salud laboral, delegados de prevención, impartición de instrucciones, establecimientos de medidas específicas para los trabajadores, procedimientos, métodos de trabajo y añadimos recursos preventivos y un coordinador de la actividad preventiva. Recurso preventivo. Vamos al recurso preventivo un segundo. Solo un segundo, así como. Recurso preventivo, un nuevo partner, digamos, desde el año 2004 en nuestro país. En principio, para actividades peligrosas listadas, cuando el inspector de trabajo lo diga, o cuando, sin que estén listadas y que si lo diga el inspector de trabajo, haya una situación de riesgos que veamos que requiere que haya un recurso preventivo. En la construcción, el recurso preventivo es de obligada configuración para todos los contratistas. Luego podemos debatir si para alguien más. ¿Quién es el recurso preventivo? Porque yo aún me paso el día, y eso podéis creer o no, el día explicando quién es el recurso preventivo. Ya ha pasado la época de pelearme, digamos, con muchos sobre quién es. Yo creo que ahora mismo en años todos sabemos quién es. Otra cosa es que los que estamos fuera, los que estén dentro de las empresas sepan quién es, ¿no? El recurso preventivo nos dice la norma.
tiene que tener la capacidad suficiente, los medios necesarios, suficiente número, presencia, ha de haber presencia, tiene que estar allí por lo que tiene que hacer, ya veréis. Deber de colaboración con los diferentes recursos preventivos, ser identificables, la chapita de recurso preventivo, por así decirlo. ¿Qué tiene que hacer el recurso preventivo? Solo si entendemos lo que tiene que hacer el recurso preventivo, sabremos quién es. Diréis, oye, ¿por qué te centras en esto? Me centro en esto porque es muy difícil entender la coordinación sin entender la figura del recurso preventivo, la que nosotros nos hemos creado y la que no han creado los demás. Los demás no tienen la figura del recurso preventivo porque lo hacen de otra manera en cuanto a la coordinación. Lo digo porque hay muchas empresas que dicen, yo no tengo recurso preventivo porque no estoy aquí, no soy peligrosa. Bueno, vamos a ver lo que hace un recurso preventivo y vamos a ver si hay alguna empresa que podría no tener recurso preventivo. El recurso preventivo tiene que vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, comprobar la eficacia de las actividades preventivas planificadas, comprobar la adecuación de tales actividades a los riesgos previstos o no previstos. Si él ve, y aquí vienen las dos grandes funciones, si él ve que lo que se hace en materia de prevención de riesgos laborales, las medidas preventivas son correctas, pero se están aplicando mal, debe corregirlo. Si él ve que las medidas preventivas se están aplicando mal, pero es porque las medidas preventivas son incorrectas, tiene que avisar a la empresa para que vuelva a ponerlas. Es decir, al final, por mucho que podamos discutir quién puede ser técnicamente recurso preventivo, el recurso preventivo, y luego podemos debatirlo, por lo que os acabo de contar, es el jefe de equipo, el manager jefe de equipo, no el prevencionista. No un prevencionista, es el jefe de equipo. El jefe de equipo, presencia física, es el que sabe de qué va y es el que, sabiendo la medida preventiva, si no se cumple, ha de corregirlo, y si la medida preventiva es incorrecta, ha de avisar al prevencionista para que la vuelva a evaluar y planificar. No sé si alguien tiene alguna duda de quién es el recurso preventivo. El gran problema es que hemos dicho que el recurso preventivo solo es en actividades peligrosas. Bueno, ¿y los que no están aquí no tienen recurso preventivo? Bien. Empresado principal, última, en cuanto a España nos vamos a los países. Empresado principal, que es una figura, como aquí se va a presentar, que como tal no existe en otros países, porque lo que aquí se va a decir es común, digamos, a la mayoría de los países, sin que haya propia actividad. En España, cuando tenemos un empresario titular que subcontrata su core business, se convierte en empresario principal, es decir, le asociamos el deber de vigilar, ya no de informar, ya no de coordinarse, sino el plus de deber de vigilar que las empresas que tiene allí de su core business cumplen con la normativa preventiva. A ver, siempre que hablo del empresario principal, siempre advierto que cuando uno mete en su casa a una empresa para hacer su core business, igual lo de menos es el tema de prevención. Seguramente la contingencia laboral que aparece es la cesión ilegal. Alguien que meta a su casa a una empresa a hacer lo que él hace como core business, el roza hacer cariño y seguramente caerá más pronto que tarde en acabar dando órdenes a aquel que hace las sillas que yo hago también, porque está además en mi casa. Por tanto, siempre que hablamos de este tema, la contingencia laboral aparece. Voy un paso más allá. ¿Qué es propia actividad? ¿Qué es core business? Bueno, yo al final soy un profe, Ana también, somos outsiders, no somos siders, somos outsiders, y lo bueno es preguntar a las empresas, ¿cuál es tu core business? ¿Tu propia actividad cuál es? Para saber de las que tienes dentro, cuáles son estas o cuáles no, porque ponerse a vigilar a empresas que no es tu core business es un esfuerzo de en horas, en costes. Entonces, bueno, la cara de sorpresa en muchas ocasiones es muy importante, muy importante. Parámetros judiciales que nos digan que es core business. ¿Tienes a trabajadores que hagan esa actividad en plantilla? No vamos a razones sociales, no vamos a, igual la razón social de nuestra sociedad, ¿no? La que tenemos registrada, no la hemos cambiado en 30 años, es decir, ¿tienes a trabajadores de plantilla que hacen lo mismo? ¿Qué hace esta empresa que tienes? ¿Sí o no? Digamos, un juez ve la gran empresa, ve un accidente y va a preguntas simples, no a razones sociales, estatutos societarios, ¿no? Entonces, pero bueno, la reflexión sobre cuál es la propia actividad de cada empresa es un tema singular. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta empresa principal a efectos preventivos? Ojo, porque hemos de utilizar bien los términos, ¿eh? Fuera del ámbito de prevención, principal es aquella empresa que subcontrata a otra. Si hablamos en prevención, hemos de ponernos de acuerdo en los términos. Si yo hablo en prevención, empresario principal es aquel que subcontrata su core business en su centro de trabajo. Porque eso, empresario principal, es que tiene que vigilar. Lo digo porque fuera de este contexto, empresario principal, para un economista, para cualquier otra persona, empresario principal es aquel que subcontrata otra cosa, digamos, sin más. Entonces, ojo, porque los términos nos ayudan.
El empresario principal debe vigilar, y esto no exonera, si hay un accidente de un trabajador de una contratista por una falta de vigilancia, no es que sea responsable principal y el empresario este trabajador, no. Esto no exonera. Habrá dos, que es lo que nos gusta a la normativa española, es que haya ante un mismo incumplimiento más sujetos responsables. A más sujetos responsables, más protección, finalmente, ¿no? Se le viene a decir al empresario, oye, si metes a alguien en tu casa a hacer tu core business, que sepas que has de vigilarlo. Haz números, ¿no? Antes del inicio de actividad, el empresario principal debe exigir a las empresas contratistas evaluación de riesgo, planificación, exigir si ha formado a los trabajadores y durante el desarrollo de actividad laboral debe comprobar los medios de coordinación que son los que son, comprobar, fijaros el verbo, y vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva por parte de las empresas que están en su casa. Francia. ¿Quién ha hecho el capítulo francés? Francis Kessler, que es profesor de la Sorbona y además es un abogado senior de seguramente uno de los despachos de abogados de empresa más importantes de Francia, que es Gay. La regulación la tenéis ahí. Medidas de coordinación. ¿Qué nos debe quedar? Empresario titular. Ellos, cuando le dijimos que en España había varios empresarios titulares, digamos, pues bueno, aquí hay uno, digamos, vienen a mi casa y lo que te voy a contar pivota sobre este. La regulación francesa tiene dos slides. La regulación francesa es muy pormenorizada y en algunos puntos yo creo que puede ser muy interesante. ¿Cuál es el deber que tiene la empresa contratista respecto a la que va a ir la empresa contratista que va a casa de la titular? Tiene que informarle de la fecha de inicio, del número previsto de trabajadores, del nombre y cualificación, de si hay subcontratistas, de la identificación del trabajo o servicio externalizado. Todo esto, digamos, es algo que ya yo lo contrato, pero ella también me lo tiene que contar, me tiene que especificar y ya desde un inicio me tiene que decir si va a haber subcontratistas, no cuando quiera, desde un inicio. Medidas antes del inicio del trabajo. Algo fundamental en Francia que es, por así, yo soy muy de titulares, el plan de acogida. Plan de acogida, es decir, la inspección conjunta. Un plan de acogida significa, por así decirlo, es un kit de supervivencia, ¿no? Un kit de coordinación, es decir, la empresa titular recibe a las contratistas con un pad donde se informa de los riesgos, de las medidas, pero sobre todo es que lo primero que hacen es una inspección conjunta. Oye, vamos a visitar dónde vas a trabajar. De hecho, fíjate, lugares de trabajo, instalaciones, equipamientos, para ver qué riesgos hay intercurrentes y dónde no. De hecho, fijaros la precisión de la normativa francesa. Dice, durante la inspección conjunta, el director responsable de la empresa titular tiene que definir en la visita, definir el sector de intervención de la empresa entera, definir las zonas peligrosas para los trabajadores y definir las rutas de acceso a las instalaciones. Nosotros papeles. Oye, una visita, yo como jurista diría formalízalo. Tú haces la visita, formalízalo. Claro, nosotros formalizamos y nadie hace visita. Bueno, igual es un tema cultural. Igual necesitamos que la norma sea tan paternalista que nos diga estas cosas, pero ten en cuenta que la manera de hacer en Francia es, ellos lo que hacen es acuerdos primero colectivos, concertación social y luego lo suben a derecho positivo. Por eso muchas veces la normativa francesa es muy práctica, muy práctica, porque primero ha sido, entre comillas, un convenio colectivo que luego se ha convertido en norma. ¿De acuerdo? Nosotros no, nosotros hacemos la norma y luego intentamos que se vuelva en convenio colectivo y eso es desde en los últimos años. Plan de prevención conjunto. A mí lo que más me interesa es inspección conjunta. Inspección conjunta. Luego, plan de prevención conjunto. Bueno, tienen que definir actividades, adaptación de equipamiento, organización y pone por escrito, yo como jurista diría por escrito siempre, pero los franceses este plan de actuación conjunto, estos medios de coordinación protocolizados, es cuando la operación dure al menos 400 horas en un periodo de 12 meses. Es ahí cuando se exige la forma escrita. Evidentemente, si lo miramos desde el punto de vista de la procedimentalización, pues bueno, aquí ya vemos que hay una dimensión de horas que hay menos papel. Yo como jurista, como prevencionista, esto me gustaría, como jurista diría, escríbelo siempre. No te digo que grabes la visita, pero escríbelo, ¿no? Porque luego si pasa algo hemos de probar la coordinación. Protocolo de seguridad concerniente a operaciones de carga y descarga. O sea, en sentido estricto, dicen, bueno, en toda empresa habrá carga y descarga, ¿no?
con carácter general? Pues un protocolo sobre esto en concreto. Ostras. Información a las trabajadoras por parte del responsable de acogida. El responsable de acogida, el titular, tiene que a los trabajadores de la otra contar los riesgos particulares, cómo prevenirlos, las normas de tráfico, no voy a hablar de tráfico hoy, lugar de intervención, directivas de seguridad, comportamiento en caso de accidente. Nosotros estamos aún tratando de implementar el protocolo. ¿Qué hacer cuando hay un accidente de trabajo? No hay tantas empresas que lo tengan protocolizado esto, no con las otras, con ellas mismas. Si hay un accidente, ¿cómo lo tratamos esto, ¿no? Organización implementada en su caso primeros auxilios, ubicación de instalaciones sanitarias, vestuarios y restaurante. Es decir, el kit de acogida. Formación a los trabajadores. La empresa titular tiene que asegurarse, fijaros, el verbo asegurarse, la empresa titular, asegurarse que los trabajadores de la empresa externa asisten a un curso de formación en seguridad dependiendo de su misión. Claro, es que la empresa titular, foco. Otra cosa es que luego hablemos de responsabilidades, la responsabilidad es excepcional, no tienen recargo y no hay civil. Por tanto, se queda en lo administrativo. Inspecciones periódicas y reuniones. Cuando todas las operaciones de las empresas externas, alcancen 90.000 horas en 12 meses, las inspecciones sean cada 3 meses. ¿De acuerdo? Eso es un mínimo, evidentemente. En la práctica, en Francia, sí. La praxis de visita inicial lo que genera es visitas relativamente constantes. Pero es verdad que cuando se sobrepasa este número de horas en meses, en el total estamos hablando de 90.000, perdón, de visitas cada 3 meses recurrentes. Italia. Lo ha hecho Lorenzo María Pelusi, que es investigador de ADATI, profesor de Bérgamo. La regulación la tenéis ahí. Liderazgo de la empresa titular. Solo hay uno. Medidas de coordinación más relevantes. Bueno, los franceses, nosotros somos formalistas, los franceses también. Solo os animo a ir a un congreso de derecho en Italia, ya veréis la importancia que dan las formas. Ellos obligan a incluir en todos los contratos de contratación los costes de las medidas de coordinación. Y si no, el contrato es nulo. De saque. Bueno, eso es una reflexión previa, costes, inclusión, y si no, el contrato mercantilmente es nulo. Poca broma. Empresa titular, y seguimos con lo que son los flashes, información detallada. Información, claro, esto, digamos, cuando nos han contado el caso de Italia, esto lleva a una conflictividad muy importante, pues no es información detallada, con lo cual hay una importante judicialización si el detalle era del todo o no. Es empresa titular quien es el que promueve la cooperación entre las empresas contratistas, ya os lo he dicho antes, es decir, aquí el líder de los medios de coordinación debería ser el titular, pero la normativa española dice el titular sí tiene trabajadores ahí, si no es el principal. Oiga, principal igual no tenemos, porque no hay nada subcontratado por business. Hágalo más fácil, de mensajes directos. Titular, ¿vienen a tu casa? Hazlo tú, como en Francia, como en Italia. En Italia, todo lo que es la coordinación se circunscribe, luego hay excepciones que ahora veremos, en lo que es un documento único de riesgos intercurrentes, lo que es el DUBRI. Es decir, ellos, todo lo que son riesgos intercurrentes tiene que documentarse y es una documentación donde hay esa identificación y donde hay las medidas de coordinación. Desde el año 2013, y esto ha generado polémica, ten en cuenta que aquí detrás hay cambios políticos, desde el año 2013 es posible que esta documentación se simplifique si no estamos en situaciones de mucho riesgo, nuestro anexo 1, por ejemplo, nombrando un coordinador cualificado. Coordinador no administrativo, un coordinador cualificado. Por tanto, en Italia sí que desde el año 2013 se ha dado este paso a rebajar la procedimentalización y nombrar a este coordinador cualificado. Evidentemente, no hablan de recursos preventivos, hablan de coordinador cualificado. ¿De acuerdo? Aparte, este DUBRI no se aplica en servicios intelectuales ni cuando estamos ante una subcontrata no peligrosa que no excede en un año de 5 trabajadores cada día. Es decir, esta documentación o esta procedimentalización tampoco se aplica en aquellas contratas que son de muy escasa dimensión. Y en Italia hay una regulación que en la práctica nos cuentan que es regulación trampa. Dice, oye, si tú lo que subcontratas es algo muy especializado de lo que tú no controles, tú no tienes obligación de, aunque sea en tu casa, de estar encima de la prevención. Por tanto, bueno, es una reflexión que podemos hacer.
pero judicialmente se añade, salvo que lo que está haciendo, el incumplimiento que está haciendo esa contratista especializada sea obvio. Y hay casos en los que hay una empresa con trabajos en altura, donde yo no soy una empresa constructora, digamos, ese no es uno de mis riesgos, pero está en altura y está haciendo piruetas. Pues bueno, es un riesgo obvio y es responsable la empresa titular por no haber advertido ni corregido un riesgo obvio, vigilado, advertido, corregido un riesgo obvio de algo que no es su tarea, pero que es algo, digamos, de común conocimiento, ¿no? En este punto, el profesor italiano nos dice, y esto crea conflictividad, esto es muy complejo, esto genera insatisfacción, por lo tanto, cosas que nos suenan también aquí. Alemania, solo hay una slide, no dos, me he equivocado. Lo ha hecho el profesor Alexander Storr de Frankfurt. La regulación aquí en Alemania, fijaros, lo hemos copiado porque pone cooperar, pero sobre todo el punto que está, el empresario debe, según la naturaleza de la actividad, asegurar que los trabajadores de otros empresarios que estén trabajando en su sede han recibido la formación apropiada. Hay una constante en otros países, digamos, de que el empresario que recibe tiene que asegurarse que los trabajadores vienen formados. Ahora veremos el país que nos falta, de qué manera lo hace, ¿no? Pero el cerciorarse de que la formación de los que nos vienen es correcta es algo muy importante. En Alemania, el alcance de la obligación empresarial de cooperar, de coordinarse, no depende ni del tamaño, ni de propia actividad, ni el número, o sea, se aplica, digamos, a todos. Empresario titular, liderazgo. Medidas de coordinación, digamos, se enumeran sin carácter exhaustivo, pero es muy importante, a los efectos de ver la formación, tener una entrevista previa con los trabajadores externos. Quiero decir, entre la visita de los franceses y la entrevista previa de los externos, pues igual podemos, simplificar y no. La pregunta es, ¿se puede gestionar eficazmente la coordinación? Bueno, lo primero en España es, ¿se puede gestionar la coordinación? Y si se puede, digamos sí o no. Si es sí, pues ¿se puede hacer de manera eficaz? Bueno, creo que podemos ir sumando algunas cosas. Nosotros el tema de Alemania, esa entrevista de jefe de equipo de la titular con aquellos que vienen, digamos, es algo muy importante. Y es habitual en Alemania que haya un responsable de coordinación. Reino Unido, por último, el profesor Walden de Manchester, nuevamente, el marco jurídico en Reino Unido, en UK, es soft law y, por lo tanto, norma poco, decisiones judiciales y, sobre todo, las guías del Ministerio son guías, digamos, actualizadas. A nosotros nos cuesta mucho actualizar, nos cuesta mucho ver partes jurídicas en guías del Instituto. Ellos tienen una guía que, de manera expresa, el autor nos dice que no es jurídicamente vinculante, pero bueno, al final la inspección es lo que va a seguir, ¿no? Es una guía sobre seguridad y salud laboral que en el ámbito de la coordinación, aparte de decirnos la normativa, información comprensible, lo que no más nos ha llamado la atención por la significación que tiene, es que hay en esta guía, digamos, un foco sobre el manager, sobre el jefe de equipo que le dice, oye, planifique la gestión y supervisión del trabajo, solicite plan de seguridad a su contrata, celebre una reunión de lanzamiento, nuevamente, digamos, reunión de lanzamiento, visita inicial, incluye actividades o tareas de inspecciones y reuniones periódicas. Al final, ¿cómo se pasa del papel de lo formal a lo material? Pues seguramente visitando, reuniéndose. Los porcentajes que antes nos ha comentado Javier, pues seguramente nos deban preocupar, porque estamos lejos de algunas medidas que en otros países o bien están en la normativa o están en soft law, que para el Reino Unido es fundamental. Conclusiones, de manera rápida, y ahí para respetar el tiempo. Conclusiones del estudio y luego conclusiones del estudio en un ámbito de prevención. Solo 5, en el estudio hay más, 5. Relevancia de la figura única de empresa titular. Si tenemos que hacer un refit, digamos, pues simplifiquemos. Evidentemente aquí los empresarios titulares dirán, bueno, yo ya lo hago así, o ostras, me lo pones todo el foco a mí, pero bueno, hemos de entender que si nos vienen a casa, nos vienen a casa. Y por lo tanto nuestra posición tiene que ser prevalente. El que haya técnicamente en España la posibilidad
de que pueda haber varios efectos preventivos, varios empresarios titulares en un mismo centro de trabajo, esto genera una situación de complejidad descomunal desde el punto de vista jurídico. En segundo lugar, neutralidad, habitual neutralidad. Hay excepciones y las hemos visto y las tendréis en estudio de manera más detallada. Neutralidad de factores como propia actividad, dimensión empresarial, número de horas. Con carácter general, estos factores son neutros, es decir, el empresario titular tiene una posición prevalente en muchos casos también de vigilar. Por tanto, documentación, en todos los países hay, legalmente hablando, una documentación o unas maneras de hacer ad hoc en materia de coordinación. El plan de acogida, la visita, el DUBRI en Italia, y si no, el coordinador en sentido estricto, ¿no? Pero tenemos algo mucho más directo, más simple, más cerrado. La entidad, por esta documentación o esta formalización, llevarlo a algo que consideramos que es importante, la entidad de una visita previa y ulteriores conjuntas, que es algo importante en Francia o en el Reino Unido. Y destacar, porque no puedo evitarlo, no podemos evitarlo, que nadie sabe lo que es el recurso preventivo. Sí, nadie. Entonces hay que decirlo. Oiga, nadie sabe qué es el recurso preventivo. No está regulado. ¿Por qué? Porque lo que está regulado es lo que tiene que hacer el manager, el jefe de equipo. Es ahí donde no está en algo más un recurso preventivo que nosotros. Lo puede ser un servicio preventivo propio, trabajador designado, el SPA, o si no, alguien de la empresa que sepa de eso. Bueno, claro, ese, justo. Conclusiones conceptualizadas. En nuestra opinión, si separamos un poco el foco y vemos, cuando hemos preguntado a otros países, oye, teniendo la regulación tan compleja, o más simple, pero al final no tan simple como pensamos, es decir, ellos reconocen complejidad de la normativa, ¿cómo es que no nos habéis dicho hay un montón de juicios, de responsabilidades? ¿Qué es lo que pasa detrás? ¿Por qué lo primero que nos habéis dicho es, ostras, ¿y este estudio? ¿Por qué? Bueno, porque en España hay un montón de sentencias, un montón de responsabilidades y más. Lo primero, seguramente tengamos que en algún momento saber que tenemos un problema prelaboral. Si a mí me preguntáis, si a Ana nos preguntáis, seguramente seguimos acabando los estudios profesionales sin conocer una empresa, viendo los ríos en PowerPoint. Por simplificarlo, la famosa FP Dual. FP Dual de verdad, implementada en otros países, y aquí es posible acabar, en muchos casos, digamos, una carrera y no saber, digamos, haberlo visto en PowerPoint. Eso ya es una dificultad de entrada. En segundo lugar, en otros países, en estos países, la figura del SPA es algo excepcional. Es decir, la manera de organizar la gestión profesional de la prevención es excepcional. Los que me conocen, y aquí hay gente que me conoce desde hace muchos años, sabe que yo ya en el 99 dije que la normativa española estaba incorrectamente transpuesta. La directiva comunitaria dice que la prevención se ha de gestionar de manera interna, por prevencionistas internos, y solamente cuando muestre la insuficiencia y de manera complementaria, no sustitutoria, por un SPA. Claro, al final, los propios SPAs han ido incorporando internamente la prevención, pero porque les iba el negocio y las imputaciones y demás, pero normativamente la figura del SPA no es el referente en otros países, por lo tanto la prevención se tiene más cerca. En tercer lugar, digamos, en otros países, desde el punto de vista cultural, no es tan difícil convencer al jefe de equipo de quién es. Es decir, digamos, la prevención no está en el prevencionista, está en cada trabajador, es un prevencionista en el jefe de equipo. No es posible que yo personalmente siga haciendo, que me va bien porque me gusta, me pagan, digamos, formaciones in-house para sensibilizar al jefe de equipo de que él es la pieza clave una vez tenemos una buena evaluación y una buena planificación. Esto, en otros países, seguramente sea una aproximación al final muy cultural a la prevención. En cuarto lugar, formación y no mera información. Es decir, la formación es formación, no información. Si hablamos de formación, es formación. Y los profes sabemos diferenciar entre la información y la formación. Hoy es información. Pues si fuese formación tendríais un examen. Y alguno de vosotros tendréis que repetir, digamos, supongo que se está grabando, yo no lo voy a volver a repetir, pero y alguno de vosotros que no apruebe, pues no podrá seguir con nosotros en la empresa. Ana Luque, qué burro que eres. Bueno, pero formación, no información. ¿De acuerdo? Por último, nosotros hemos preguntado en todos los países, aunque no era un objetivo directo, pero lo hemos preguntado para los incumplimientos en seguridad laboral. ¿Qué respuesta tienen en tu estado? Uno, ya lo sabían, recargo no existe. The Big One no existe.
Es todo, la prevención es todo. Digamos, la prevención en España no se arregla quitando el recargo y siguiendo informando con todo segregado, externalizado, con el tema. Es decir, es un bloque, pero cuando tengamos el bloque, pues habrá que pensar en la responsabilidad. La responsabilidad penal en Alemania es excepcional. En otros países, si hay responsabilidad penal, no hay administrativa. Y si no hay penal, no hay administrativa. Y si no hay penal, hay administrativa. Aquí, como sabéis, puede haber las dos. Por último, en otros países, como en Francia y Alemania, la responsabilidad civil, por mucho que la tengamos asegurada, hay que tener el seguro bien hecho. Igual lo tenemos mal hecho, por cuantía, igual se nos ha olvidado un centro de trabajo. La responsabilidad civil es excepcional. Es excepcional. Evidentemente, en esos países con esa foto de muy refit de la prevención, la siniestralidad es mucho más baja. Pero no es mucho más baja porque no tengan recargo, en mi opinión. No es mucho más baja porque no, es mucho más baja porque es todo un pack. Y el paradigma cultural y aproximación a la prevención ha de cambiar. Quiero decir que si se lee en una persona como Ana, como yo, que somos ultra convencidos de la prevención, esta ponencia como reducir al máximo la coordinación y quitar recargo, no se nos está entendiendo. Claro, solventar los problemas que tiene la prevención desde este contexto seguramente es algo que es mucho más complicado, pero no podemos deciros que en otros países todo el tema de coordinación es mucho más fácil que aquí. No. Ellos tienen la sensación que es complejo, lo único que sí podemos entender que entre la visita de unos, ¿no? Y el pack de acogida y alguna cosa más, y la figura del manager regulada como soft law en el Reino Unido, ¿no? Pero que, por cierto, se me ha olvidado, es verdad que la penal es difícil, que no tienen recargo y que la civil es complicada. Pero en otros países, como léase en Alemania, la responsabilidad administrativa recae en los directivos y jefes de equipo, no en la empresa. A nosotros la responsabilidad personal es la penal, el resto es de la sociedad. La responsabilidad administrativa en Alemania puede recaer en una persona física, como es directivo y jefe de equipo. Con lo cual, bueno, digamos, seguramente sea un sistema de responsabilidad más eficiente, ¿no? Nosotros, la penal, ¿no? Y todo lo demás es la empresa. Bueno, seguramente tengamos que reflexionar sobre todo el contexto.